Bienvenidos al canal de YouTube de Noticias Directas. La guerra entre Ucrania y Rusia continúa afectando negativamente a todos los países del mundo. En el transcurso de la guerra, mientras Europa Occidental y el gobierno de Estados Unidos brindaban apoyo a Kiev, Rusia continúa aislada en el mundo debido a sus políticas de aislamiento. La administración de Moscú, que continúa con sus brutales ataques contra civiles en Ucrania, está considerando detener de esta manera el avance del ejército de Kiev. Sin embargo, un detalle que Vladimir Putin y sus funcionarios pasaron por alto cambia el rumbo de la guerra a favor de Ucrania. Gracias al apoyo militar y financiero de Occidente y Estados Unidos al ejército de Kiev, los ataques aéreos y de bombardeo ruso contra las infraestructuras urbanas de Ucrania y los ciudadanos civiles inocentes está perdiendo su influencia. En la guerra, donde las tensiones aumentaron rápidamente, la administración rusa comenzó a buscar aliados para compensar el número insuficiente de soldados en su ejército, mejorar las existencias de municiones y reducir las fronteras de las áreas de dominio de Ucrania. Sin embargo, como mencionamos, no hay muchos países que quieran apoyar a la administración de Moscú, lo que representa una amenaza para la independencia de Ucrania y el derecho a la vida de sus ciudadanos. Desde el comienzo de la guerra, los principales aliados de Rusia fueron Chechenia, Irán, Corea del Norte y, por supuesto, Bielorrusia. Ahora, la creciente violencia en los conflictos y el cambio de algunos equilibrios y el progreso de la guerra bajo la autoridad del ejército ucraniano ha reducido en gran medida la moral y la motivación del personal del ejército ruso. Comenzaron a huir de los frentes de guerra y los cuarteles en Ucrania. Actualmente, miles de soldados rusos movilizados comenzaron a huir de los cuarteles rusos como si pronosticaran que la guerra terminaría a favor de Ucrania. La movilidad de los soldados rusos movilizados, en cambio, ha puesto toda la atención en Bielorrusia, uno de los aliados permanentes de Rusia, especialmente en estos momentos. Hasta hace poco, había 1000 soldados rusos en Bielorrusia. Estos incluyeron a los especialistas en aviones de ataque, así como a la tripulación de estaciones de radar, 4 sistemas de misiles tácticos Iskander y 12 sistemas antiaéreos S-400. Aunque el jefe de Departamento de Cooperación Militar de Bielorrusia, Valery Rebenko, afirma que hay 9000 soldados en el país, no está claro cuánto ha cambiado este número. Según las afirmaciones actuales, hay unos 30.000 soldados rusos en Bielorrusia. En los últimos días, la movilidad que tuvo lugar en las fronteras de Bielorrusia ha creado un evento en la agenda mundial. La afluencia de miles de soldados rusos movilizados a las fronteras de Bielorrusia indicó que el ejército de Moscú había perdido completamente la fe en la guerra de Ucrania. Miles de soldados rusos movilizados iniciaron una revuelta total, escapando de los cuarteles y avanzando hacia las fronteras de Bielorrusia, dando ejemplo a otros soldados del ejército de Moscú. Estos soldados rusos movilizados, que querían salvar sus vidas escapando a la frontera bielorrusa, ya no tenían la paciencia y la fuerza para resistir. Otro ejemplo de esto ocurrió en la ciudad de Kazán en las últimas semanas. Miles de soldados movilizados en Kazán esta vez marcharon al cuartel ruso y protestaron por la guerra, pero ahora los soldados rusos movilizados prefirieron huir de los cuarteles y acudir en masa a las fronteras bielorrusas en lugar de protestar. El gobierno bielorruso, que se prepara para recibir a miles de soldados rusos movilizados, ha estado apoyando a la administración rusa desde el comienzo de la guerra, aunque el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, se mostró ocasionalmente indiferente a las prácticas de movilización del líder Vladimir Putin. Bielorrusia sirvió como bastón operativo de Rusia para la guerra. Ahora bien, el hecho de que los soldados rusos movilizados rompieran la cadena de mando del ejército de Moscú y huyeran a Bielorrusia ha creado un efecto de ducha fría en el Kremlin. Rusia, que ya ha sufrido las heridas más graves por la pérdida de soldados de su historia, ya no es capaz de mantener a sus soldados ni siquiera en los frentes de guerra. Los movimientos de rebelión que el presidente Vladimir Putin trató de ocultar a los medios comenzaron a tener lugar frente a todos. La implementación de la movilización en la que el líder ruso se esforzó tanto no ha beneficiado de ninguna manera a la administración de Moscú y las Fuerzas Armadas rusas desde su anuncio, teniendo en cuenta las duras condiciones de la guerra de Ucrania y la situación actual. Parece bastante normal que los soldados del ejército de Moscú movilizados huyan a Bielorrusia. Con la llegada del invierno, la guerra en Ucrania se volvió muy difícil para las tropas rusas. Por lo tanto, a menos que se satisfagan las necesidades de los soldados del ejército de Moscú,
Como uniformes de invierno y equipo de guerra, será sorprendente que estos soldados se desempeñen positivamente en el campo de batalla. Preparada para apoyar la difícil situación de Rusia, la administración bielorrusa ha permitido hasta ahora que las fuerzas de Moscú, como principal aliado de Rusia en la guerra de Ucrania, utilicen su territorio como trampolín para atacar a Ucrania. El país que ignora las advertencias y sanciones del mundo no parece renunciar a la política del presidente Lukashenko, íntimo amigo de Vladimir Putin, de actuar junto a Rusia. El Estado Mayor de Kiev anunció que Ucrania ha aumentado sus fuerzas en la región norte, cerca de Bielorrusia, para contrarrestar un posible ataque ruso transfronterizo. Sobre este tema, el subjefe de operaciones principales del Estado Mayor General, Oleksiy Romov, dijo que no hemos observado que se haya formado una fuerza ofensiva en Bielorrusia en este momento, pero hay y habrá amenazas. Estamos reaccionando, ya hemos incrementado nuestras tropas en dirección norte. Las declaraciones de Romov señalaron que Bielorrusia todavía representa una gran amenaza para la guerra de Ucrania, especialmente la situación del ejército de Moscú es tan mala que puede ser una razón para movilizar a Bielorrusia, porque hasta hoy Bielorrusia trató de apoyar al ejército de Moscú para que Ucrania perdiera la guerra. Bielorrusia ha anunciado que asignará aproximadamente 170 tanques, morteros y 200 vehículos de combate a la administración de Moscú como parte de la fuerza conjunta de Rusia. Podemos decir que Rusia ha comenzado a jugar su última carta de triunfo, ya que no quedan muchas alternativas en este momento. No queriendo mostrar su debilidad en la guerra, Rusia comenzó a centrar sus esfuerzos en realizar acciones ofensivas en dirección a Bakhmut. Las unidades del ejército de Moscú están tratando de mejorar su posición táctica en las direcciones de Lyman y Avdiivka. En otros aspectos, los invasores rusos quieren restringir las acciones de las fuerzas de defensa de Ucrania. Los soldados de Putin están bombardeando las posiciones de las fuerzas ucranianas y los bienes civiles, creando fronteras y posiciones defensivas. Durante el último día, los rusos llevaron a cabo 4 ataques con misiles y 9 ataques aéreos y dispararon 25 veces con sistemas de lanzamiento de cohetes de puntas múltiples, especialmente en Komishuvaka, Grigorivske y Yulivka de la región de Zaporizhia. La amenaza de ataques con misiles contra sistema energético y la infraestructura crítica de Ucrania continúa en todo el país. La situación no cambió de ninguna manera en términos de Volyn-Polisha. Las fuerzas rusas comenzaron a concentrar la formación de grupos de asalto en estas áreas. Aumentó el número de soldados rusos movilizados en ciudades bielorrusas como Masyr, Gomel y Mogilev. Los registros de los reclutas se verifican en las comisarías militares de la región de Gomel. Continuando con su apoyo al ejército de Moscú, el gobierno bielorruso en realidad llama toda la atención con esta estrategia que implementa. Estados Unidos, la OTAN y los Estados miembros de la Unión Europea también adoptan una postura muy dura contra los países y entidades que apoyan las políticas agresivas de Rusia. Bielorrusia, por su parte, no duda en tomar medidas para aumentar la influencia de Rusia en la guerra de Ucrania, teniendo en cuenta este riesgo, pero las Fuerzas Armadas de Ucrania logran resistir bastante bien tanto a Bielorrusia como a Rusia en esta guerra por la libertad. Recientemente, la Fuerza Aérea de Ucrania derribó 10 de los 15 UAV rusos Shahed-136 y 131 Kamikaze durante la noche sobre las regiones de Kherson, Mykolaiv y Odessa. Además del mismo día de este incidente, las fuerzas de defensa de Ucrania repelieron los ataques de las tropas invasoras cerca de 13 asentamientos. Independientemente de quién apoye al ejército ruso, las Fuerzas Armadas de Ucrania logran defender la integridad territorial de su país y el derecho a la vida de sus ciudadanos en todos los sentidos, gracias a su poder de resistencia único y su extraordinario potencial ofensivo. Por mucho que Bielorrusia brinde apoyo a Moscú, Ucrania no permite en absoluto que esta guerra se guíe por la voluntad de las comunidades de ocupación. En los siguientes procesos, los heroicos soldados del ejército de Kiev parecen ser capaces de recuperar la antigua Ucrania independiente y pacífica, sin importar qué estado apoye a Rusia. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir información sobre nuevos videos. Gracias por mirarnos.